El contrato. En el video de hoy vamos a aprender distintos conceptos para conocer completamente la definición de contrato, su clasificación y sus tipos para comprender los tipos de contratos mercantiles. Iniciamos conociendo la definición de contrato. El contrato es un acuerdo de voluntad entre dos o más personas con el propósito de crear y transmitir derechos y obligaciones. El convenio es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas con el propósito de modificar y extinguir derechos y obligaciones. Elementos de validez. Capacidad legal y voluntad de las partes contratantes. Ausencia de vicios del consentimiento. Licitud en el objeto, fin o motivo. Formalidad y fundamento en ley. La clasificación de los contratos es la siguiente. Unilaterales. Una sola de las partes tiene la obligación. Bilaterales. Combina derechos y obligaciones a ambas partes. Oneroso. Ambas partes obtienen un provecho. Gratuito. Solo una de las partes obtiene un provecho. Conmutavo. Siempre es cierto y específico. No se sujeta a condiciones ni términos. Aleatorio. Provechos y gravámenes desconocidos en la contratación. Reales. Se inicia con la entrega de la cosa objeto del contrato. Consensuales. Su inicio se marca desde la expresión de consentimiento. Formal. Debe respetarse la forma que la ley marca para que el contrato sea válido con pena de nulidad. Consensuales. La manifestación de voluntad da por válido la celebración del contrato. Principal. Es un contrato que subsiste por sí mismo sin requerir otro adicional. Accesorio. Requieren de otro contrato para su existencia, usualmente son de garantía. Instantáneo. Se realiza y consuma en un solo momento. Tracto. Sucesivo su cumplimiento se da a través del tiempo. Los tipos de contratos se dividen en la clasificación de los contratos preparatorios. Estos preparan la obligación antes del contrato principal, y el contrato en esta clasificación es el contrato de promesa, donde las partes que intervienen son el promitente y el beneficiario. La clasificación de los contratos traslativos de dominio. Estos contratos trasladan un dominio. Los contratos en esta clasificación son contrato de permuta. Las partes que intervienen son el permutuante y el permutuario. Se comprometen prácticamente a intercambiar un bien por otro, contrato de mutuo. Las partes que intervienen son el mutuante y el mutuario. Se transmite una cantidad de dinero por otra igual, puede ser simple o con intereses. Contrato de compra-venta. Las partes que intervienen son el comprador y el vendedor. Puede ser en abonos o con reserva de dominio. No es compraventa perfecta, no hay posición. Contrato de donación. Las partes que intervienen son el donante y el donatorio. Es unilateral. El donante da al donatario, quien recibe. Un concepto que debes tomar en cuenta para el traspaso de dominio es conocer que la propiedad tiene los elementos de uso, goce, disfrute y abuse, limitación, cuando es tuyo la limitación. Clasificación de los contratos traslativos de uso. Estos contratos transmiten el uso de algo de forma temporal. En esta clasificación está el contrato de arrendamiento. Sus partes son el arrendador y el arrendatario, una renta de un bien a cambio de un pago, el contrato de comodato. Sus partes son el comandatario y el comandante. En este es el intercambio para uso de un bien, pero gratuito. Clasificación de contratos de garantía. Estos son contratos accesorios para que exista una garantía. En esta clasificación está el contrato de fianza. Sus partes son el deudor y el acreedor. La afianzadora se comprometa a pagarle al acreedor en caso de que el deudor no lo haga. Este se comporta como un tercero que garantiza el cumplimiento de la obligación, y puede ser una institución que se encarga de pagar al deudor.
El contrato de prenda. Sus partes son el deudor prendario y el acreedor prendario. Es cuando dejas un bien para garantizar el pago. El contrato de hipoteca. Sus partes son el acreedor hipotecario y el deudor hipotecario. Cuando es un bien o una casa, el bien objeto del contrato para garantizar el cumplimiento de un pago. Y finalmente debemos de conocer los contratos mercantiles. Compra-venta. Comprador y vendedor. Fin, transmitir un bien de manera profesional. Definición, contrato por el cual una persona llamada vendedor se obliga a transmitir la propiedad de una casa o un derecho a otra persona llamada comprador, y ésta se obliga a pagarle un precio cierto y en dinero. Se realiza entre comerciantes, con la cosa materia del contrato y el precio. Transporte. Porteador se obliga a transportar las cosas, el cargador o remitente entrega las cosas a su transporte, el consignatario o destinatario a quien van dirigidas las cosas del transporte y el remitente quien envía el bien el transportista. Fin, transportista traslada a un bien o persona, con un portador y éste es enviado por un remitente. Definición, es un contrato en el cual una persona llamada porteador se obliga por medio de una retribución del cargador a trasladar personas o cosas a otro lugar. Se necesita una carta porte, esto da garantía y describe la mercancía. Préstamo a comerciantes. Prestamista presta y prestatario recibe. Fin, prestar dinero o cosas. Definición, contrato por el cual una de las partes prestamista prestador o acreedor se obliga a entregar bienes títulos de valor o dinero, a otra parte que sería el prestatario o deudor, y esto es obliga a restituir a aquel tanto de la misma especie y calidad además del pago de intereses. Depósito almacenes. Depositante entrega y depositario cuida. Fin, garantizan el depósito, cuidan bienes. Definición, contrato por medio el depositario se obliga al depositante a recibir una cosa mueble o inmueble en el que confían que será guardado o restituido cuando sea pedido por el depositante. Comisión. Comitente hacer, comisionista encarga y cliente comisionista. Fin, comerciante profesional que vende o realiza una acción a cambio de una comunión. Definición, contrato por el cual una de las partes, comitente, delega un encargo a otra, comisionista, quien se obliga a desempeñar el trabajo y recibe por ello una comisión. De seguro. Aseguradora asegura, contratante contrata, beneficiario recibirá el beneficio y asegurado paga la prima, pueden ser el mismo que el asegurado. Fin, el asegurado paga la prima al titular del contrato, y en caso de contingencias o siniestros, la aseguradora pagaría lo acordado. Definición, contrato por el cual una empresa aseguradora se obliga a cambio del pago de una prima a compensar un daño, pagando una suma de dinero con la finalidad de brindar protección financiera. En caso de que ocurra una eventualidad prevista en el contrato. La prima que es una suma de dinero que se le va a pagar a la aseguradora. El siniestro es la contingencia que puede ocurrir en contra del objeto asegurado. De asociación de participación. Asociante y asociado. Asociante negocio y el asociado socios. Fin, asociante permite a varios individuos o entidades asociados colaborar en un negocio sin necesidad de formar parte de la sociedad. Definición, contrato por medio del cual una persona, asociante concede a otras, que se llaman asociados, una aportación de un bien o servicio, para la participación en las utilidades y pérdidas de cada una de las negociaciones mercantiles, o de las operaciones de comercio. Los socios en este caso tendrán el beneficio de recibir un porcentaje de las ganancias como socios de la empresa. Prenda. Acreedor prendario obligado a la guarda y acreedor deudor prendario da el objeto a resguardo. Fin, garantizar el cumplimiento de una obligación entre el acreedor y el deudor. Definición, contrato que constituye un derecho real sobre un bien mueble para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el yugo. La prenda es el elemento a guardar. Mutuo. Mutuante depositante y mutuario depositario. Fin, se crea un préstamo, con intereses, para que éste garantice la prenda, con fin mercantil. Definición, contrato por medio del cual mutuamente le da una cantidad de dinero al mutuario. Hipoteca. Acreedor hipotecario presta y deudor hipotecante recibe. Fin, garantiza.
Bien inmueble que se entrega como garantía de la obligación. Definición: contrato de garantía real en el que recaen bienes inmuebles a acreedor hipotecario y acreedor hipotecario. Fianza mercantil. Fiador presta el servicio de fianza, fiado quien posee la deuda, acreedor persona a favor de quien entrega la fianza. Fin: el fiador se obliga a pagar o cubrir al deudor, para dar garantía real. Definición: contrato por el cual una persona fiador se compromete con el acreedor a pagar una deuda, fiado, con la finalidad de establecer una garantía de la obligación adquirida por un tercero. La póliza es el contrato y la prima es el dinero a pagar del fiado al fiador. Fideicomiso. Fideicomitente entrega a la fiduciaria para que administre, beneficiario la persona física o moral que transmite la propiedad de los derechos de los bienes. La institución fiduciaria es la persona que se encarga que el fideicomitente realice la finalidad del fideicomiso y el fideicomisario persona física o moral que recibe los provechos o frutos del fideicomiso. Fin: la administración de bienes, transmitidos conforme la voluntad del fideicomitente, para cumplir fines que logren el beneficio del fideicomitente. Este puede ser una institución fiduciaria. Definición: contrato por el cual una persona fideicomitante transmite a una institución fiduciaria de la propiedad, un título de derecho de un bien destinado con fin lícito y determinado. El fiduciario debe administrar los bienes del beneficio de un tercero.